Y ya a los 10 y al año y medio empecé a jugar a baloncesto profesional, fiché mi primer año profesional a baloncesto, y de los 18 a los 29 estuve jugando en Murcia, Castellón, Valencia, Santander. Cada año me gustaba cambiar de equipo cuando... Vale, pues soy Asier de la Iglesia, soy de Guipúzcoa y fui jugador de baloncesto y a los 21 años me detectaron esclerosis múltiple y a raíz de ahí pues me cambió la vida más que la propia enfermedad por secuelas, sino que yo me di cuenta de la necesidad que había de dar voz a la gente con la enfermedad, de las dificultades que había de búsqueda de trabajo, de investigación. Entonces, los últimos 12 años me estoy dedicando a intentar acercar la enfermedad a todo tipo de personas y que la gente lo intente llevar lo mejor posible. Y a los 29, pues, un día cualquiera fui a casa de mis padres a comer y fui a cambiar de cadena y fui a darle al 5 y me di cuenta que el dedo gordo de la mano derecha tenía dormido, pero cuando le di al 5 ya fue, hostia, tengo dormido. Y al cabo de las horas se me durmió el brazo entero, tal, bueno, fueron yendo pasando cosas y al cuarto día, pues un día ya tenía los pies dormidos y el médico del equipo, dijo, pues esto no es muy normal porque las manos, las piernas, todos conocimos que algún día duermes de forma la postura o algún pinzamiento, pero ya tener las manos dormidas, la espalda, la cara, las piernas, pues era muy grave. Entonces yo tuve suerte que desde que empecé a no sentir la piel en mi cuerpo, a que me llamaron de neurología, me hicieron resonancia magnética y me dieron los resultados, posiblemente pasaron un mes, cuando todos conocemos gente que se tira años hasta que les dicen lo que tienes y al final tiene una parte buena que te digan lo que tienes, porque al final pues, quieres saber lo que tienes y saber qué tengo que hacer para estar mejor. Es que al final cuando tú sabes de una problemática y conoces la problemática la llevas mejor. El tema de la esclerosis múltiple, enfermedades diferentes que no son las cotidianas que tiene todo el mundo, cuando la detectan entran los miedos porque no la conoces, la incertidumbre de qué es esto. Y cuando investigamos normalmente vemos cosas muy malas. Entonces hay que saber sobre la enfermedad para llevarla lo mejor posible, aunque cueste. Entonces lo mejor es que cuando te la detecten vayas a tu asociación de tu provincia, que es donde van a mejor aconsejar, no en un foro de Facebook o Instagram que preguntes a gente y sea gente que no tiene por qué aconsejarte bien. Entonces lo importante es saber del tema. Entonces cuando tú sabes de una cosa, sobre todo es que es múltiple, la gente que le detectan cuando ya sabía lo que era, lo asume mucho mejor. Me llamaron de neurología y me dijeron, sube que tenemos que encontrar algo en la resonancia magnética, y cuando subí al hospital, claro, tú subes al hospital y te han encontrado una resonancia, tú ya vas preparado, alguien no te va a decir que tienes un catarro de anginas, te hacen una resonancia de la cabeza y te dicen que te han encontrado algo, pues sabes que no va a ser algo banal, una enfermedad muy normal. Entonces ya vas, yo por lo menos iba preparado, que de casa de mis padres al hospital, cada 5 minutos andando ya. Es una enfermedad que hace 25 años, 30, no había ningún fármaco y a día de hoy hay 18 o 17 aceptados. Entonces es la enfermedad neurológica más investigada del mundo y la que más evolución ha tenido en el mundo. Entonces es una enfermedad que a día de 25 o 30 años era un infierno tenerla. Hace 10, 12, cuando empecé yo, era una hablando mal, y ahora a día de hoy puede ser mala, pero hay mucho porcentaje de gente que tiene una vida normal, medicándose y controlándose, pero que va a poder tener una vida normal. Siempre hay gente que se escapa de esa gente normal, que le va bien, pero que la evolución no tiene por qué ser de decir como pensábamos antes, de acabar en una silla de ruedas o en la cama o mal. Fui preparado a decir, me van a decir algo. Y me acuerdo que me dijeron, tienes esclerosis múltiple, enfermedad neurológica degenerativa que no tiene cura, tienes todo lo que te cuentan. ¿Y tienes alguna pregunta? Y le dije, esto me viene muy mal ahora y ¿puedo seguir jugando al baloncesto? Y la médica o la neuróloga se cabreó porque dijo, oye, te estoy diciendo que tienes esclerosis múltiple y me estás diciendo que esto te viene muy mal ahora. Hombre, creo que a todo el mundo que le detectan la enfermedad le viene muy mal. Y a día de hoy han pasado 12 años y si me dicen, ¿tienes otras preguntas? Y volvería a preguntar lo mismo, porque las preguntas que tienes cuando te detectan la enfermedad, dentro de 5 años, si tengo un hijo, ¿puedo jugar con él? Dentro de 8 años voy a seguir viendo todas las preguntas que tendríamos de cómo es la evolución de la enfermedad. El neurólogo no es Rapel, bueno, Rapel tampoco lo adivinaría, pero bueno, que no es Rapel y no te lo va a adivinar. Entonces, volvería atrás hace 12 años y le haría la misma pregunta, la misma respuesta, porque es que no tiene solución. Entonces, lo único es confiar en tu neurólogo y te diga, tienes estos medicamentos y confiar en él. Que para mí es muy necesario confiar en el médico. Hay mucha gente que tiene su neurólogo, su médico y no confía, y en enfermedades así, yo le dije, si tu hijo tienes que ¿le medicarías mañana? Sí, pues ya está, me medico mañana mismo, porque al final yo en estos 12 años en la evolución que llevo con la enfermedad, pues conozco cada vez más gente que ha estado muchos años sin medicarse por decisión propia
y el 90% mayor les sale muy mal, porque al final hay muchos estudios que no soy neurólogo ni soy, pero como voy a tantos congresos de neurología, a tantos congresos de farmacéuticas, pues oigo muchos datos y los datos es que hace 20 años en esclerosis múltiple daban 2 brotes al año a personas con esclerosis múltiple y en el 2023, que son los últimos casos, 0,35 brotes al año por paciente de esclerosis múltiple gracias a la medicación. Hace 25 años no había medicamentos y si daban 2 brotes al año por paciente de esclerosis múltiple y ahora dan 0,35, significa que la evolución de la enfermedad, o por ejemplo, el 90% de la gente es remitente recurrente, que es el 88% de la gente que tenemos esclerosis múltiple tiene la remitente recurrente. Cuando no había medicamentos, el 80 o el 90% pasaban a la progresiva. Lo que me hubiese gustado saber es que la gente, al decir esclerosis múltiple, la gente cambia hacia ti, la percepción. Yo al final, como hablo y tengo facilidad, pues la gente no cambia mucho, pero sí la gente, por ejemplo, en el baloncesto me dejó de fichar por tener esclerosis múltiple. Entonces, jugando bien, la gente ya no me quería fichar. Entonces, hay una reticencia a contratar a las personas en los trabajos, la búsqueda de trabajo es mucho más difícil, que iba a tener dificultades en ese ámbito. En los demás, no. Luego ya sabía que la medicación no iba a ser como la de la gripe, que iba a ser fácil de llevar, pero sobre todo la dificultad que vas a tener en la búsqueda de trabajo y en la que la gente confíe en que tú puedes trabajar o hacer ciertas cosas por tener una enfermedad. Y encima te lo dice la gente que no la tiene, que te lo diga gente que la tiene y que la conoce, vale, que te ponga, oye, esto igual no lo puedes hacer, pero hay gente que no sabe ni lo que es la enfermedad te dice, oye, pero ¿cómo vas a hacer esto con esclerosis múltiple? Y dices, pero si no sabes ni lo que es. Entonces, sobre todo eso, que iba a tener dificultades en búsqueda de trabajo, en encontrar gente que confiase en ti, por solo decir, tengo la esclerosis múltiple, aunque me vean que digan, si está genial, pues la gente de dificultad. Bueno, yo en mi entorno familiar nunca se preocupó porque me vieron que seguía haciendo cosas, que seguía sonriendo, que seguía quedando con los amigos, jugando baloncesto. Entonces, yo creo que te preocupas cuando ves a una persona de tu entorno que deja de hacer cosas por una problemática que ha tenido y deja de hacer las cosas que solía hacer y ya te asustas y dices, uy, qué mal está dejando de hacer las cosas que le gustan. A mi familia nunca se asustó porque me vieron en todo momento hacer las cosas que me gustaban. Entonces, mi entorno no tuve que decirles nada. Me vieron. Por la enfermedad no. He tenido bajones por otro tipo de cosas de la vida que te pasan, pero yo estuve 6 meses ciego los 2 ojos, no siento el 90% de la piel de mi cuerpo, que pasa que como ves a una persona de 2 metros hablando, sonriendo, parece que no tiene nada, pero tengo un 40% de discapacidad, entonces no tuve que decirles nada. Bueno, más que ya yo cuando doy conferencias, como encima no llevo nada preparado, cojo el micrófono y me paso a hablar de lo que me apetece en ese momento, que pasen 1 hora, hora y pico, lo que dure, entretenidas, que les haga pensar en ciertas cosas y que vayan diciendo, mira, me lo he pasado bien. La gente cuando dicen una conferencia de una persona con esclerosis múltiple piensa en una persona de superación que te va a hablar de cosas y yo mis conferencias son muy cercanas, hablo de como si estuviese en una barra de un bar con un amigo tomándome algo, entonces que se lo pasen bien y se me entretengan.